Hola mis amaditos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bueno, es una gran bendición esta noche poder volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, estoy un poquito afónica, hermanos, pero estamos bien. Hay que estar predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo, amén. Y por eso, amados, pues bueno, estamos aquí agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Qué bendición, mis hermanos, poder verles ahí, que yo me los imagino, que están ahí sentados, viendo, que están con la palabra. Mire, hermanos, estar en el salón o en nuestro lugar de reunión nos hace mucha falta. Pero también, hermanos, los que hacían el esfuerzo por ir, era una gran bendición los que estábamos, pero también, hermanos, hoy las circunstancias nos obligan a estar en nuestros hogares. Pero también es una bendición, hermanos, es una gran oportunidad. Por eso yo, mire, le aplaudo a los hermanos que van y ponen el prepago, lo ponen de una vez listos ahí para el jueves. Han comprado teléfonos, han invertido en internet. Hermanos, vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo que tenemos ahora es un tiempo de oportunidad para aprovecharlo. No hemos vivido, hermanos, una persecución, pero si viniera la persecución a tal grado, hermanos, la gente correrá para escuchar la palabra de Dios, para escuchar una palabra de aliento, de esperanza, y no lo lograrán. Por eso, hermanos, hay que aprovechar este tiempo y gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero invitarle para que oremos esta noche y aprovechemos el tiempo, hermanos, porque hay mucho que estudiar. Y este libro de Apocalipsis, que es tan maravilloso, hermanos, la palabra del Señor es tan maravillosa, que yo le pido a Dios que usted se anime, que usted se motive y que usted, hermanos, pueda gozarse también conmigo. Le invito a orar para que el Espíritu Santo, hermanos, esta noche venga y llene nuestro corazón, venga y llene, mis hermanos, nuestro ser con su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me presento delante de ti para darte gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados, que se van a conectar, por aquellas personas, mi Señor, que realmente tienen hambre y sed de tu palabra. Te pido, mi Señor, que esta palabra caiga a nuestros corazones como agua fresca, llegue a nuestros corazones como agua fresca, para que podamos crecer, para que podamos gozarnos, para que podamos aprender, Señor, y sobre todo permanecer en tu palabra. Padre Celestial, gracias por esta bendición, gracias por tu amor, gracias, mi Dios, por toda tu misericordia. Ponemos todo en tus manos y te pido, Señor, que bendigas nuevamente a todos los que están conectados en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amaditos, vamos a aprovechar el tiempo y como les estaba poniendo aquí, vamos a seguir, hermanos, en esta segunda parte, porque estoy aquí haciéndolo en PowerPoint para que les quede más fácil a ustedes. Así que vamos a estar por ahí viéndonos y también para que ustedes estén viendo ahí los pasajes. Hermanos, quiero que hagamos un repaso para que usted vuelva nuevamente a conectarse. Recuerden, hermanos, que empezamos a estudiar desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y él estaba ahí cuando recibió una revelación de parte de Dios. En el capítulo 1 pudimos ver, hermanos, cómo él se sorprende viendo a su maestro, a su Señor, al que él conoció humanamente, vestido como ser humano, en su tiempo cuando estuvo con Jesús, y lo vio morir, lo vio resucitar, y ahora, hermanos, lo ve glorificado, lo ve sentado. Lo que muchas cosas escuchó de Jesús, llegó a verlas ahora realmente. Recuerda, hermanos, que pudimos entender también que al estudiar este libro, la simbología es una forma del lenguaje de Dios para que nosotros los seres humanos podamos entender. Yo siempre he dicho que una de las cosas que he admirado de mi Señor es que Jesús andaba en las calles de Jerusalén y tomaba ejemplos. Por ejemplo, cuando caminó cerca de la higuera y la maldijo, cuando vio a un niño y lo tomó, cuando aquellas personas venían por sanidad y le sanaba. Veo a un Jesús, hermanos, que
ponía muchos ejemplos utilizando todo lo material que hubiera alrededor o muchas cosas para poder enseñar la palabra. Recuerde que también habló y enseñó en parábolas, ¿verdad? Tratando de que se pudieran entender, o al menos los discípulos trataran de entenderlo. Pues aquí, hermanos, en este estudio tan maravilloso del Apocalipsis, para poder entrar nosotros a los 7 sellos que habla el Apocalipsis, que es lo que va a venir a la tierra, hermanos, tenemos que entender que todo la revelación que Dios le ha dado a Juan es sumamente importante, maravillosa y también, hermanos, en diferentes escenarios. En el capítulo 1 pudimos ver, hermanos, que Jesús se le presenta, él puede reconocer a su Señor, y en el versículo 19, que lo hemos repetido otras veces, el Señor le dice: escribe las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de suceder. Cuando le habla de las cosas que fueron, estando Juan en ese momento, hermanos, fue las cosas que Juan vio, y inclusive a su mismo Señor verlo glorificado. Escríbelas, todas estas cosas que ya pasaron. Escribe las cosas que son actualmente. ¿Cuáles son esas cosas? Son las cosas que tienen que ver con la iglesia. Recuerden que él comienza a escribirle a las 7 iglesias. Estas iglesias que estaban en Asia, hermanos, que estudiamos en el capítulo 2 y 3, y pudimos entender que toda la palabra que Dios estaba transmitiéndole a Juan, que Jesús le estaba hablando a Juan para que le llegara a estas 7 iglesias, es para la iglesia en general de Cristo, la iglesia universal. Como la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, esa palabra entonces, hermanos, venía precisamente a la iglesia. Entonces, en el versículo 19, las cosas que fueron, fue lo que Juan vivió. Las cosas que son es lo que está vigente con la iglesia, y las cosas que serán después de estas. ¿De cuáles? De estas que son. Cuando nosotros entendemos, amados, que la palabra del Señor está hablándonos aquí, y el Espíritu Santo ahí es donde comienza a traer su iluminación, nos damos cuenta, hermanos, que hay un tiempo determinado para la iglesia en la tierra. Cuando la Biblia habla del tiempo del fin, en algunos versículos, no es el fin del mundo, es el fin de la iglesia de Cristo, los seguidores, los discípulos, los que lo han amado, los que lo han recibido, los que tienen al Señor como su Señor, los que han creído a sus palabras, han creído a su testimonio, han creído a sus promesas. Desde que Jesús resucitó, amados, hasta que Él regrese por segunda vez, escuchen, que Él va a regresar a la tierra por segunda vez, todo este lapso está marcado en espacios. Entonces, amados, la Biblia describe que desde el momento en que Jesús resucitó y fue al cielo, le dijo a los discípulos: yo me voy a ir, pero voy a regresar, vendré y os tomaré. O sea, mi pueblo, mi gente, mis seguidores, los que sí me creyeron, yo los voy a tomar, dice, os tomaré a mí mismo, y nos va a llevar. Jesús prometió, hermanos, venir a recoger a su iglesia y llevarla arriba. Entonces, cuando entendemos que la palabra del Señor nos habla de eso, hermanos, se marca una línea profética, se marca un tiempo que se le llama tiempo de gracia, tiempo de misericordia, bueno, de oportunidad, muchas cosas, mucha gente le dice de muchas formas, pero realmente, hermanos, la misericordia de Dios es eterna. Entonces, en la gran tribulación va a haber misericordia, pues claro, por eso muchos se van a salvar. Eso es otro tema. Pero como hemos hablado, hermanos, en este tiempo actualmente es un tiempo de gracia. El tiempo de gracia, el tiempo de favor de Dios, es un tiempo que Dios estableció, hermanos, en su amor por el mundo. Por eso dice la palabra: porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al venir Jesús a cumplir esa misión, hermanos, aquí en la tierra, entonces desde que Él resucita y va al cielo hasta que regresa por la iglesia, se marca este periodo.
Y entonces, amados, después de que la iglesia es levantada, cuando la iglesia va a ser arrebatada, Él viene a tomarnos, dice: yo os tomaré a mí mismo, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Que arrancan los 7 años de gran tribulación. Gran tribulación, hermanos, gran angustia, gran... ¿Cómo le puedo explicar, hermanos? Mire, el otro día estaba viendo yo la gente, una noticia que vi aquí, de que con esto del coronavirus la gente está con miedo, que la gente está terrible, con estrés, con temores, con desesperanza, la gente está preocupada, la gente está psicosomática. Hermanos, y esto no es nada, no es nada. Estamos viendo noticias proféticas, señales proféticas que están saliendo, hermanos, a flote, que nos indican que la lucecita roja está parpadeando para el pueblo de Cristo y está diciendo: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ya estamos a las puertas, hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero si no ha venido, ¿sabe por qué? Porque Dios está dando oportunidad todavía. Entonces, hermanos, al entender nosotros que este tiempo es de gracia, y cuando estudiamos el Apocalipsis podemos ver, hermanos, que entonces mucha de la revelación que Dios está trayendo a la vida de Juan está marcando estos periodos. O sea, cuando estudiamos, hermanos, nos damos cuenta que el periodo antes de la gran tribulación, como el capítulo 2 y el capítulo 3 que estudiamos, recuerdan el mensaje a las 7 iglesias, esto es una referencia que no solamente se vivió, Juan la vivió, fue históricamente registrado porque así fue, sino que también esa palabra de Dios, que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, esta palabra, mis hermanos, también hoy entonces está vigente para la iglesia. La palabra de Dios está vigente para la iglesia y por eso, hermanos, todo ese estudio que tuvimos nos enseña cuál es la actitud, cuál debe de ser nuestro estilo de vida que agrade a Dios y que nos mantenga listos y preparados para cuando suene la trompeta. Ahora, amados, cuando la iglesia sea levantada, arranca un montón de acontecimientos. Por eso es que al estudiar nosotros los 7 sellos del Apocalipsis, no podemos entrar directamente al capítulo 6 sin estudiar el capítulo 4, que vamos despacio, hermanos, pero es hermoso. Recuerden que estuvimos viendo la semana pasada, hermanos, en el pasado estudio, que Juan está teniendo, hermanos, una revelación. Después de escribirle a las iglesias y de recibir de parte de Jesús todas las indicaciones a los pastores de la iglesia para que lo enseñaran a la iglesia, aparece ahora en una visión nueva, pero ya Juan va al cielo. Cuando leímos, hermanos, que escucha una voz que le dice: sube acá. Esa transportación espiritual que hizo Juan, porque dice: yo estaba en el espíritu y pudo transportarse hasta el tercer cielo, hasta donde está el Señor, y comenzar a recibir esta otra revelación, hermanos, que estudiamos la semana pasada, los primeros versículos. Recuerdan, hermanos, también que es un simbolismo también de ese tiempo o ese momento de arrebatamiento de la iglesia. Cuando suena la trompeta, hermanos, es como si quizás escucháramos una voz que nos dice: suban. ¿Y sabe quién nos va a subir? ¿Sabe quién, hermano, es el que va a levantar a la iglesia? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día. ¿Para cuál día? Ese día, para el día de la redención. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? De ahí la importancia, hermanos, de la santidad y de la búsqueda y de lo que siempre estamos hablando, hermanos, predicando el evangelio de arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, como predicaba un día estos el pastor Guni papá, en uno de los pasajes que tocaba: no contristéis al Espíritu Santo, no lo contristen, que nuestro yo mengue y que Él pueda crecer, amén.
Y por eso, hermanos, en este tiempo en que nuestra fe está siendo golpeada, porque el pueblo de Dios, hermanos, está siendo refinado, el pueblo de Dios está siendo pasado por fuego, el Señor está probando nuestro corazón para ver quién queda en la zaranda, hermanos. Porque aquellos que se caen no van a poder levantarse, pero aquellos que se levantan, hermanos, son aquellos que aman a Dios, que quieren practicar su justicia, su amor. Y en ese camino vamos todos, hermanos. Todos. Por eso, hermanos, dice la palabra, aunque el justo, ¿quién es justo? Los que han sido justificados por Él, los que han sido justificados por su sangre. Si el justo cayere 7 veces el Señor lo va a levantar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si no fuera, hermanos, por esa misericordia y por esa promesa, estuviéramos todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podría, pero Él, amados, su pacto, su amor, su entrega en la cruz del Calvario, sus palabras siguen vigentes. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Juan entonces, amados, comienza precisamente a recibir esta revelación, pero ya en otro escenario. Ya no está en la tierra, ya no está hablándole a la iglesia, ahora está en el cielo. Y vimos, hermanos, que la apariencia en el otro estudio que tuvimos, que él se sorprende viendo aquella apariencia de Jesús sentado en el trono, aquel que está sentado con su color como una representación, ¿recuerdan? De las piedras preciosas, de la esmeralda, del jaspe, la cornalina, que había un arco iris, y que él ve 24 ancianos. Esos 24 ancianos, hermanos, que están sentados en su trono, que están con coronas en su cabeza y que están con vestiduras blancas, es la representación de la iglesia. Es la representación de la iglesia. Hay pasajes que lo respaldan, hoy no lo vamos a tocar, pero hermanos, hay un pasaje, por ejemplo, los judíos tenían la costumbre de dejar ancianos. Pablo por eso le habla a Tito en el capítulo 5 sobre esto, de dejar ancianos en diferentes lugares. Eran autoridades espirituales. Estos 24 ancianos representan la iglesia. Hay una promesa para los apóstoles que eran 12 y también aquí representan, son 24, 12 y 12, 24. ¿Qué quiere decir esa escena, hermanos, que revisamos? Y les vuelvo a recordar. La iglesia de Cristo, tanto los apóstoles como los hijos del Señor están ahí en esa visión, en esa revelación que tiene Juan. Y esa revelación, hermanos, es del acontecimiento más glorioso, que es precisamente después del arrebatamiento, porque cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia, hermanos, va a subir al cielo, el Espíritu Santo nos va a llevar a encontrarnos con nuestro Señor, y cuando estemos en las nubes, hermanos, Él nos va a llevar y vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero, hermanos. Vamos a tener una fiesta, pero también vamos a tener que estar ante el tribunal de Cristo. Ya lo hemos hablado. Y en otros estudios, si el Señor nos da vida aquí en la tierra, hermanos, vamos a seguir enseñando esta doctrina maravillosa y esta palabra del Señor. Juan entonces, hermanos, ve a los 24 ancianos, pero también vamos a ver hoy, mis amaditos, precisamente qué más nos habla la palabra del Señor. Y vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Para que usted lo pueda tener ahí. Y dice, hermanos, y del trono, de toda esa representación, él vio a los 24 ancianos, vio a Jesús sentado en el trono, al Padre, porque hay una representación ahí, ¿verdad? De ese lugar maravilloso. Y del trono, escuche, salían relámpagos y truenos. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y quiero, hermanos, que vayamos despacio para que usted pueda entender esta palabra. De ese trono que vio Juan, donde está sentado el Padre, sentado el Hijo, donde habían alrededor del trono, escuche, cerquita del trono, 24 ancianos que representan la iglesia, que vimos, hermanos, que sus vestiduras, ¿verdad?
son vestiduras de salvación, vestiduras de santidad, sus coronas. Es que, hermanos, la iglesia va a gobernar con Cristo también. Estamos puestos en puestos de autoridad. Y también, hermanos, estamos sentados en tronos. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque eso tiene una representación de autoridad. Y aquí es importante entender esto, iglesia. Hoy subí en mi página de escatología en Facebook una referencia de alguien que hace ahí sobre esta falsa profeta, Ana Maldonado, donde da unas palabras impresionantes. Hace una referencia a una herejía, hermanos, que uno se le para el pelo, ¿verdad? Así, un poco más. Porque ella se deja decir: yo soy su madre espiritual, yo soy aquí la profeta y lo que yo digo se hace. Algo así. Y, hermanos, una de las cosas, escuche, que Satanás ha tergiversado es eso. Lamentablemente la gente ha tergiversado la palabra y creen, hermanos, que al recibir el poder del Señor, esa autoridad que Dios nos da para hollar serpientes, para echar fuera demonios, la gente ha creído, o estos falsos profetas y falsos apóstoles han creído, hermanos, que tienen ellos un poder mayor que el tuyo y el mío, y que ellos pueden decretar, hacer y deshacer como quieran, hermanos, y que todas las cosas se sujetan a ellos porque ellos fueron los elegidos de Dios. Qué equivocados que están, qué perdidos están, hermanos, de la palabra. Eso no es así. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que tiene el Hijo tiene la autoridad. Lo que pasa es que Satanás ha entrado en el corazón de estas personas y ha tergiversado, hermanos. Y lamentablemente, escuche, son miles los que lo siguen. Son miles las personas que siguen a estos falsos, porque andan detrás de que le digan el futuro, hermanos. Cuando la palabra aquí dice, escuche, amado, escuche, y esto es glorioso. La palabra nos dice, hermanos, que cuando estemos allá arriba vamos a ser coronados. Es el propio Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios y sus ángeles los que van a coronar al humilde de corazón, porque al altivo aquí en la tierra Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo va a exaltar, lo va a ensalzar, y no lo va a hacer en la tierra, hermano, lo va a hacer en el cielo. Por eso es que es gloriosa esta escena, porque yo me imagino, hermanos, que todas las penumbres, que todas las situaciones, que todos los verdaderos profetas como Juan el Bautista, hermanos, que le cortaron la cabeza por decir la verdad, por confrontar el pecado, van a recibir su premio, su galardón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Por eso bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, padecen persecución en la tierra. A estos falsos, hermanos, profetas, la gente los ama, los adora, se rinde a sus pies, pero los verdaderos profetas y los verdaderos apóstoles fueron aquellos, hermanos, que enfrentaron al pueblo de Dios diciéndole la verdad y confrontando el pecado y predicando un evangelio de arrepentimiento, y por eso no los querían. Elías, un profeta que tuvo que huir. Ve a Jeremías, lea la carta, el libro de Jeremías, su lamentación. Ve a Isaías, tantos profetas que sufrieron, hermanos, porque la palabra que Dios enviaba al pueblo era fuerte. Pero aquí se ha tergiversado. Hay algunos que también creen que tienen autoridad y andan cortándole la cabeza a todo el mundo. Pero, hermanos, qué importante es leer la palabra. Qué importante es tener conocimiento para que no, hermanos, nos baile nada. Como decía el otro día una de mis estudiantes de escatología, me dice: pastora, yo estoy contenta porque ahora ya no me llevan, dice, ni para allá ni para acá, ya no me hacen un baile raro, ahora ya yo sé. Gloria a Dios, hermano, porque si no sacamos este tiempo, después nos vamos a arrepentir. Juan, entonces, amados, aquí en donde estamos viendo, Juan entonces ve el trono, y del trono salían relámpagos, escucha, hermanos, y truenos y voces. Es importante que entendamos, mis amados, que en esta representación que
está viendo Juan aquí, recuerde que dentro de todo el pasaje del capítulo 4 que hemos venido estudiando, vimos, hermanos, los pactos de Dios, vimos el amor de Dios representado, pero ahora estamos viendo, hermanos, relámpagos, truenos y voces. Oiga, relámpagos, truenos y voces. El Salmo 77, 18 dice lo siguiente: la voz de tu trueno está en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Hermanos, cuando el Señor, oiga esto, cuando el Señor abra la boca en juicio, ay, 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 a la tierra. Por eso, hermanos, es que los profetas desde hace miles de años recibieron la palabra que se va a cumplir en la gran tribulación. Ay de los que a lo malo llaman bueno. Ay de aquellos que tergiversan mi palabra. Ay de aquellos que hacen tropezar a uno de los pequeños. Ay de aquellos, hermanos, son muchos los hay, porque con Dios no se juega. Y el haber rechazado, el haber quitado, o la gente que prefiere las cosas del mundo, la gente que rechaza el evangelio, la gente que no quiere nada con Dios, hermanos, tendrán que presentarse delante de Dios y dar cuentas. Y hermanos, cuando Jesús abra la boca, los juicios de Dios a la tierra son tremendos. Por eso después, cuando veamos los sellos, hermanos, usted va a ver todo el acontecimiento de lo que está pasando y de lo que tiene que pasar. Pero en estos momentos, hermanos, podemos ver aquí entonces que la Biblia respalda los relámpagos, los truenos y las voces, hermanos, tienen que ver con la ira de Dios, con una manifestación de Dios. En Éxodo capítulo 19, versículo 16, recuerdan, hermanos, también cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, que llegaron al Sinaí, y dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Escuche, hermanos, cuando el Señor se manifestaba al pueblo, venían truenos, relámpagos. Dice que salían, había una espesa nube en el monte y salía de ahí. Entonces, hermanos, cuando tenemos esta representación aquí de los truenos que están saliendo y los relámpagos, hermanos, tiene que ver precisamente con lo que viene ahí de parte de Dios, ese enojo de parte de Dios. Y aquí, amados, también en el versículo 6 también nos habla entonces, hermanos, de un mar que mucha gente lo ha tergiversado. Quiero que lo vea aquí. Vea lo que dice, hermanos: salían truenos y relámpagos y voces. Entonces, para acomodarnos un poquito, del trono salen estas cosas. Delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recuerdan que ya lo hemos estudiado en Isaías 11, ¿verdad? Que, si no me equivoco, ahí se habla las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, para entender, vemos un trono, ¿verdad? De ahí están saliendo relámpagos, truenos y voces, en una manifestación, en un simbolismo de ira. Hay 7 lámparas al frente, que son los 7 espíritus de Dios. Y ahora en el verso 6 dice: y delante del trono, escuche, había como un mar de vidrio. Amados, se lo puse aquí en negrita para que usted lo pueda entender. No es un mar literal que tiene agua, como cuando nosotros vamos al mar, que, hermanos, qué lindo ver una puesta de sol en el mar, ¿verdad? Qué lindo, y cuando se ve así todo lo más lindo, sereno, lo más bonito. No, aquí dice, hermanos, delante del trono había como un mar
de vidrio. Cuando hablamos de un mar de vidrio semejante al cristal, hermanos, no está hablando entonces literal de un mar con agua, sino de una representación de calma. Escuche, una representación de calma. Y esto, amados, tiene que ver precisamente con la iglesia. Escuche, santidad y justicia. La representación de este mar, hermanos, o de lo que parece un mar, es como una muchedumbre. Se lo voy a poner así. Aquí Juan, hermanos, quizás lo que está viendo es como una muchedumbre de gente. Pero la paz, la justicia, la santidad, aquella blancura, hermanos, da una connotación como si fuera un mar de cristal. Y escuche, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Quiero, hermanos, que ustedes puedan entender esto para ubicarnos, para que no se me les haga un colocho, como le digo yo a mis estudiantes de escatología. Hermanos, tranquilos, vamos despacio para que no, porque ya que los ojos y que esto y que el otro, y como dicen los chiquillos de la escuela, concentration. Vean, amados, vamos de nuevo. Juan tiene la visión, él está en el cielo, ve a alguien sentado en el trono, pero ese trono, hermano, no es un trono, está hablando de una representación del Padre, del Hijo, pero es toda una escena de rey, ¿no? Como cuando el rey, ustedes han visto, hermanos, por ejemplo, en las películas que está el rey y la reina, ¿no? Entonces, todo el mundo que llega en las películas ante el rey, se presenta ante el rey, pero la reina está ahí. Entonces, a veces hay 2 sillas, 2 tronos ahí, para poner un ejemplo. Pero el lugar en sí, el lugar donde están, es el trono del rey, es el lugar donde el rey ejerce la palabra, la autoridad, etcétera, etcétera. Algo así es lo que Juan está viendo, hermanos. Entonces, él ve el trono, ve los colores y las manifestaciones del color de jaspe, de cornalina, de esmeralda, aquel arco iris, ¿verdad?, que representa el pacto. Él ve todo eso y ve los 24 ancianos, y ahora, hermanos, ve las 7 lámparas que representan los 7 espíritus, y también ve como un mar de cristal. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Es fácil, hermanos. Mire qué hermoso. Imagínense entonces que en ese lugar donde está sentado el rey, que es nuestro Señor Jesucristo, porque así lo otorgó el Padre, pero está el Padre ahí. Juan está viendo entonces, hermanos, que hay colores, que hay personas, que hay seres y que hay todo un montón de simbolismos que representan algo. Entonces, hermanos, ponga atención. Delante del trono están las 7 lámparas. Recuerde que nuestro Dios es un Dios trino. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Hermanos, si el Padre está en el trono y Jesús está sentado y el Espíritu Santo está ahí, en la representación de esas lámparas, y están los 24 ancianos sentados, ¿qué está diciendo esa revelación? Que la iglesia de Cristo está ya arriba, ya ha sido arrebatada. El Espíritu Santo levantó la iglesia y el Espíritu Santo ahora está ahí alrededor del trono. Está el Padre, está el Hijo y está la iglesia con él. Pero también, hermanos, hay otros seres, hay otra gente. ¿Quiénes son? Bueno, no gente humana como nosotros. Están los ángeles, están los querubines, están los serafines, están, hermanos, todos los seres creados por el Señor. ¿Por qué? Porque miren qué interesante lo que dice ahora aquí en el siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Escuche. Para que sean afirmados nuestros corazones
irreprensibles. ¿En qué, hermanos? En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? Que para estar delante de Dios Padre tenemos que ser irreprensibles y estar en completa santidad. Cuando estemos arriba a la iglesia, hermanos, cuando estemos ahí frente o alrededor del trono, esto es lo que Juan está viendo. Juan está viendo, hermanos, una representación como de un mar de cristal. Ahí hay pureza, ahí hay brillo, ahí hay santidad, pero hay una calma, hermanos. ¿Por qué se ve ese mar como un mar? Una representación de un mar calmado, hermanos, cuando el sol está pegándole, que se ve así dorado, lo más lindo. Esa es la representación que está viendo Juan. Pero ¿qué significa? ¿Sabe qué significa, hermanos? Que allá arriba ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay angustia, la iglesia ya no tiene que sufrir la turbulencia que está viviendo aquí. Ya la iglesia, hermanos, no va a sufrir la tempestad y todas las tormentas en este mar de la vida, hermanos, porque cuando estemos allá arriba, la justicia, la bendición, la santidad y el poder de nuestro Señor Jesucristo estará en plenitud, hermanos. Ahí nos vamos a estar nosotros, ahí puedes estar tú y puedo estar yo. Si aquí, hermanos, no importa lo que pasemos, perseveramos y somos fieles hasta el fin. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Esa representación entonces que está viendo el mar, como un mar de cristal, un mar de vidrio, algo maravilloso. Es la muchedumbre, hermanos, es la iglesia que está ahí. Porque dice, hermanos, que de toda lengua, nación, pueblo y tribu serán levantados todos aquellos, hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán. Así que, hermanos, la muchedumbre del pueblo de Dios estaremos allá arriba, delante del trono de nuestro Dios. ¿No le da gloria a Dios usted, hermanos? ¿No le dan ganas de decirle, ven, Señor Jesús? Ay, santo. Y escucha, hermanos, y delante del trono había entonces como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono, y alrededor, escuche, habían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto se va a poner interesante, hermanos. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Habla de 4. Y dice en el versículo 7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Al tener Juan, hermanos, yo me imagino que ver esta representación, o sea, ve un ser viviente que tiene, hermanos, que uno se parece a un león, otro se parece a un becerro, otro tiene un rostro como de hombre y el cuarto semejante a una águila. ¿Qué significa esto? Nótese, mis amados, que vamos entrando ya a ir conociendo realmente quiénes son estos seres, y están también ahí, están con la iglesia. Amados, en Ezequiel capítulo 1, versículo del 4 al 11, vamos a leerlo también. Ezequiel, hermanos, tiene una revelación también de seres parecidos a estos, y quiero que vaya conmigo a esta historia. Mire lo que dice. Dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que se parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes.
Y esta es su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce y bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, dice, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey o de becerro, y a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían. Yo quiero, hermanos, que ustedes puedan entender aquí, y nos devolvemos a este versículo 6 que estamos estudiando. Estos 4 seres vivientes están mencionados en la historia y en la Biblia, hermanos. Pero lo primero que vamos a entender es que son 4 y son seres vivientes, son seres vivos. No tienen una representación de alguien que murió, no, hermanos, son seres vivos y están siempre, escuche, cercanos al trono de Dios. Estos seres vivientes, hermanos, tienen ojos delante y detrás. Recordemos, amados, que nuestro Señor tiene el atributo de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Estas 3 palabras definen la característica o una de las características de nuestro Dios, hermanos, que el decir que Él es omnipotente es que todo lo puede. No existe ninguna limitación a su poder, ¿verdad? ¿Están conmigo? 2, omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. Al saberlo todo, no hay nada en el universo, en los cielos de los cielos de los cielos, que se le escape al Señor, porque Él tiene la facultad de ser omnisciente y lo sabe todo. Y Él es, hermanos, omnipresente. La tercera cosa, omnipresente significa que tiene la facultad de estar presente en todo lugar. O sea, Dios tiene la facultad de verlo todo, de saberlo todo, tiene el poder sobre todo. Esos 3 atributos no los tiene el diablo. Si el diablo está ahorita en Japón, no puede estar en Australia. Si está en Australia, no puede estar en Indonesia. Si está en Indonesia, no puede estar en Costa Rica. Y si está en Nicaragua, no puede estar aquí. El diablo no tiene ese atributo. Por eso el diablo, hermanos, tiene ángeles que fueron caídos del cielo, que fueron ángeles de Dios, ahora son demonios, son espíritus y trabajan para él, y entonces tiene todo un reino organizado. Le pasan el chisme, pero el diablo no tiene ese atributo. No lo sabe todo, no lo puede todo y mucho menos ser omnipresentes. Dios sí tiene esa facultad. Y Dios, amados, como Él es Dios y Él es creador de todas las cosas, Él entonces, hermanos, cuando creó a Satanás como un ángel, este ángel hermoso, lo creó como un querubín. Los querubines es un tipo de ángeles que habla la Biblia, hermanos. Se lo estoy contando por encima para que usted tenga una idea, porque comemos oye carne, ¿verdad? Como les digo yo, este tipo de ángeles, hermanos, son hechos o fueron hechos o son creados por Dios, fueron creados para estar en el trono. Son protectores. Por eso, hermanos, lo vamos a ver también, y usted lo puede leer en Isaías, y cuando el Señor le dio a Moisés también que pusiera querubines sobre el propiciatorio cuando estaba en el arca, hermanos, cuando se hizo el arca, porque todo esto tiene una representación de cosas que hay en el cielo. Escucha, hermano, cuando usted y yo vayamos al cielo, ¿cuántos dicen amén? Vamos a conocer los querubines, vamos a ver los serafines, vamos a ver los arcángeles, vamos a ver a los ángeles.
Vamos a poder ver las cosas que hay en el cielo, hermanos. Yo siempre que salgo afuera y cuando amo lo verde, me gusta muchísimo ver lo verde, la naturaleza, porque veo ahí la maravilla de Dios. Siempre digo, Señor, si esto es tan lindo aquí en la tierra, ver un manantial, ver un atardecer, ver las flores, los pájaros, ¿qué veremos en el cielo? ¿Qué veremos en el cielo? Pues Juan, hermanos, tuvo cierta pincelada de cosas que Dios le muestra con un simbolismo también. Y estos seres, hermanos, son seres creados por Dios para misiones. Ahora, hay muchas interpretaciones, pero yo le puedo decir, hermanos, que estos seres también tienen una representación, así como vimos el arco iris, así como vimos las piedras que eran representando algo, y así también el mar de vidrio. Amados, la misma forma tienen estos 4 seres. Ahora, nos llama la atención que uno parece un león, el otro parece un becerro, el otro parece un hombre y el otro parece una águila. Entonces, amados, vemos aquí a estos 4 seres vivientes. Aquí me encontré este dibujito y me gustó, y a mí me gusta montar las clases así porque es más fácil entender. Cuando estábamos en el salón, recuerdan que podíamos poner todo esto en el videobeam, pero ahora lo vamos a seguir haciendo así, hermanos, para que usted pueda entenderlo. Estos 4 seres vivientes, ¿verdad? Se parece un poco, tenían 6 alas, uno parece un león, otro parece un buey o un becerro y otro parece un hombre y el otro parece, amados, un águila. Aquí es importante resaltar varias cosas. Una, hermanos, aunque parecen bestias, podríamos decir también que aquí hay como una representación del reino animal o del mundo animal. El león, hermanos, representa el rey de la jungla, ¿no? Lo que siempre se dice, representa el rey de los animales. El buey, hermanos, o el becerro es un animal doméstico, es un animal que lo usan de carga para llevar, para traer. El águila, hermanos, representa las aves. Dice que son los pájaros más hábiles para volar muy alto. Y aquí vemos, hermano, una representación de hombre. Y es que es importante entender, y aquí le pongo, traje estos comentarios, hermanos, para poder entender también cuál es realmente la representación o una de las representaciones que muchos historiadores han logrado entender. Hermanos, si lo vemos a nivel del reino animal, como les estoy explicando, podríamos decir entonces que hay una representación de lo que Dios creó, de la creación en animales. Pero más que eso, amados, también podemos visualizar aquí que esta representación habla también de quién es Dios. Y aquí es muy importante entender, amados, y véame la cara que le voy a poner. Es tan importante entender que la representación de gloria que está en el cielo le ha sido entregada a Jesucristo. Recuerden que el Padre, hermanos, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A nuestro Señor Jesucristo dice, y lo puso sobre todas las cosas. Entonces, amados, qué interesante estos 4 seres vivientes que tienen alas y ojos que representan. Bueno, ya vimos, hermanos, que en el libro de Ezequiel que acabamos de leer, los ángeles o querubines, hermanos, también tienen alas. Los serafines, los ángeles tienen alas y generalmente se representan con 2 alas, pero estos particularmente tienen 6 alas. ¿Por qué? Porque tienen más cosas que hacer. Se lo voy a poner así, hermanos. La Biblia habla de Gabriel. Era o es un ángel mensajero. Dice que fue usado, o Dios lo envió y Dios lo manda a Gabriel a anunciar el nacimiento del Señor. Gabriel aparece entonces, cuando usted estudia Mateo y Lucas, usted se da cuenta, hermanos, en el nacimiento de nuestro Señor, que Gabriel vino con una misión necesaria, importante y de parte de Dios.
Se le apareció a Zacarías, se le apareció el papá de Juan el Bautista, se le apareció a su esposa, me parece Elizabeth, se le aparece a María, se le aparece a José en sueños. O sea, tuvo que venir a trabajar, ¿verdad? En una misión. Entonces, en el reino, amados, todo el mundo trabaja. Por eso Jesús, hermanos, una vez que sanó un sábado, le dijeron, pero ¿por qué sana el sábado usted también? Y Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, allá todo el mundo trabaja. Entonces, hermanos, los ángeles también tienen que trabajar. El ángel Gabriel viene, pero la Biblia habla también del arcángel Miguel, del ángel Miguel, que peleó. Cuando Daniel, en el libro de Daniel, habla también que él estaba orando, no le llegaba la contestación de la oración, y después se le apareció el arcángel Miguel, que es un guerrero, y le dijo, vengo de debatir una guerra. Cuando entendemos en la Biblia, mis amados, que la Biblia describe estos seres angelicales, estos seres celestiales, son seres sobrenaturales, espirituales, que no tienen carne como nosotros, no tienen sangre como nosotros, no sufren, no lloran, no les duele como nosotros en la carne, sino que son seres espirituales. Entonces, amados, podemos entender que Dios en su infinita sabiduría, en su infinita poder, ha creado todas las cosas y ha creado seres angelicales. Y estos 4 seres vivientes que están ahí, aunque están vivos y están ahí, hermanos, tienen una representación importante, pero también tienen una misión. Y a lo largo de este estudio usted va a entender, mi hermano, cómo estos seres vivientes son enviados o tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo, y muchos de ellos, hermanos, muchas de estas cosas que tienen que hacer tienen que ver en la gran tribulación. ¿Están conmigo? Por eso, cuando lleguemos a los sellos del Apocalipsis, a estos primeros 7 sellos, usted va a poder entender muchas de estas cosas, pero primero hay que entender esto. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Por qué tienen ojos por delante y por detrás? Bueno, porque tienen una representación que no son omniscientes, que todo lo pueden ver y todo lo pueden hacer, porque no, eso es solo Dios. Pero Dios les ha dado una facultad para poder ver muchas cosas y ejecutar muchas cosas. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios en su poder, en su soberanía y en su reino, tiene ángeles que le sirven, tienen querubines que están ahí, que son protectores, y tiene ha desplazado, hermanos, a todo el mundo a hacer cosas allá arriba, a la gente, a los ángeles, a los seres que Él creó para que estén allá en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Estos seres, entonces, hermanos, la representación de alas y la representación de ojos es porque realmente son seres especiales, son seres que Dios hizo y que están ahí para cumplir misiones. Vamos a ver entonces, hermanos, aquí una representación también de esa figura. ¿Por qué esos seres tienen caras semejantes al león, semejante al águila, semejante a un hombre, semejante a qué? Bueno, aquí voy a poner estas notas que me gustaron mucho y que le va a ayudar a usted a comprender. El primer ser viviente era semejante a un león. Y hermanos, alguien por ahí antiguamente también acertó a esto o dirigió a esto, de que el primer evangelio también, como que estas 4 seres tienen una representación de los evangelios. Recuerden que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces dice, hermanos, el primer evangelio que conocemos nosotros como el evangelio de Mateo representa al Señor Jesús como rey. Nació, vivió, murió, resucitó y volverá como rey. Todo lo que hace Jesucristo en el evangelio de Mateo lo hace como rey. Así lo pone Mateo, así lo enseña Mateo. Y el león representa la obra poderosa y efectiva del Hijo de Dios, su señorío y su poder soberano. Le pongo esta nota, hermanos, ahí,
Y se la leo porque para que usted tenga una idea, que también estas 4 representaciones, algunos otorgan que este león también es lo que habla el libro de Mateo, resaltando al león de la tribu de Judá. Cuando Mateo, hermanos, escribió este libro, lo hizo recopilando la información. Mateo fue discípulo de Jesús, se dio la tarea de escribir los acontecimientos, pero como lo hizo para convencer a los judíos que Jesús era el Mesías, resalta que Jesús es el rey, que Jesús es el soberano, que Jesús es el rey esperado, el rey de Israel que cumplió las profecías. Ahora, vamos a ver el segundo ser viviente, hermanos, que es el buey. El buey o el becerro representa, como les digo, hermanos, un animal doméstico, un animal tranquilo, un animal de carga, ¿verdad? Y dice entonces esta nota que el segundo ser viviente, que es como el buey, representa la proyección sacerdotal de su obra, porque es un animal de sacrificio también. El becerro y el buey también eran llevados a sacrificio. Y entonces, hermanos, así como Jesús fue llevado al matadero como un cordero, como un animal inofensivo, como un animal doméstico, entonces, hermanos, algunos creen también que es una representación de esa particularidad de Jesús. Pero también, hermanos, es representado como siervo. ¿Recuerdan cuando Jesús se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos? Venían de caminar todo el día, andaban sus pies sudorosos, cochinos, sucios, y para entrar a la casa había que lavarse las manos y los pies, y Jesús le lavó los pies. Pedrito le dijo: ay no, jamás me voy a dejar que usted me limpie los pies y me los lave. Y Jesús se volvió y le dijo: si no lo dejas hacer conmigo ahora, no tienes parte conmigo. Porque el que quiere ser mayor, tiene que ser aquí el menor y el servidor de los demás. Cuando Jesús, hermanos, se manifestó en la tierra y estuvo con nosotros, y comenzamos a estudiar la palabra, por eso es tan importante conocer la persona de Jesús, entendemos, hermanos, esas características, esas manifestaciones, esa personalidad de nuestro Señor. Y aquí entonces, hermanos, algunos creen que esto también tiene esa representación, que este segundo ser viviente, que representa un becerro, un buey, hermanos, también es la representación de Jesús en el sacrificio y como siervo. El tercero, hermanos, el tercer ser viviente que está representando aquí es como un rostro de hombre. Y algunos han creído, hermanos, que esto representa también la encarnación. Esto es importante aclararlo. Reencarnación es una mentira del diablo que creen los hindúes y que cree mucha gente, que hay gente que cree, hermanos, que se mueren y que vienen y reencarnan. Por eso es que en la India, hermanos, la rata que apareció en la casa o el ratón que apareció en la casa, no lo matan, lo adoran porque creen que es el abuelo, la abuela o el tío o la mujer. ¿Qué le parece? Si apareció un sapo, si apareció un conejo, ahí está fulanito reencarnado. Eso es una mentira del diablo, eso no es bíblico, eso no existe. La encarnación de Cristo es que se encarnó, o sea, dejó su trono, su grandeza, su realeza en el cielo y bajó y se hizo un ser humano de carne y hueso como nosotros para predicarnos, para enseñarnos y para traer salvación. Entonces, hermanos, ese rostro de hombre, algunos creen también que tiene la representación que habla el libro de Lucas. Lucas enseña, hermanos, en toda su carta, porque le escribe a un tal Teófilo, pero él le lleva esta carta y escribe también para los griegos. Él le muestra a la gente que este hombre que se hizo humano, que se hizo como uno de nosotros, era el Hijo de Dios. Y este Señor Jesús es también conocido en la Biblia, hermanos, y usted lo puede leer, el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios encarnado y representa, hermanos, entonces, o es representado como el Hijo del Hombre,
el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender esto. Escuche, cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente que le creyó pudo entender, como sus discípulos pudieron entender y pudieron ver la humanidad de Jesús en carne, que dormía, que comía, que iba al baño, que le dolía, que lloraba. ¿Están conmigo? Humanidad de Jesús. Pero también, hermanos, estos evangelios, cuando usted lo estudia, usted se da cuenta que estas personas que anduvieron con Jesús también vieron su divinidad, su deidad. Y por eso, amados, es que también es representado como el cuarto ser viviente, el águila. Es, hermanos, representa a Juan. El águila, amados, aquí, que Juan representa, lo escribe en el libro de Juan. Juan representa en todo el libro escrito por él, en la epístola de San Juan, la deidad de Jesús. Recuerdan que él comienza en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Si hay algo que Juan enfatiza en su libro, que es el cuarto evangelio, es la deidad, la divinidad de Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esto es hermoso, esto es precioso. ¿Por qué, amados? Porque entonces estamos conociendo que nuestro Señor Jesucristo se metió en un cuerpo humano y tenía humanidad, comió como nosotros, hizo todo igual que nosotros, hermanos. Y por eso Jesús te comprende, conoce tu necesidad, intercede al Padre por ti, está listo para ayudarte, está presto para darte la ayuda que necesita. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue humano. Nadie va a entendernos como Él. Y Él, hermanos, también dentro del cuerpo humano tenía su divinidad. Por eso, hermanos, cuando hacía milagros, cuando hablaba, cuando hacía lo que tenía que hacer, hermano, la gente se admiraba y decían: ¿quién es este? ¿De dónde viene? Y no hubo pecado en él. Nadie pudo ponerle un dedo, ni juzgarlo, ni decir nada, porque Jesús, hermanos, no faltó a la ley. Jesús, no hubo pecado en él de nada. Y fue llevado al matadero, como llevado a la cruz como matadero, ¿verdad? Como un cordero sin pecado, sin mancha y limpio. Mis amados, entonces esta representación que vemos aquí nos da la oportunidad de entender, ¿verdad? Y también, hermanos, entonces, para ir terminando este estudio maravilloso, vemos aquí esta representación ahí más o menos que encontré. Se ve muy bonita, ¿verdad? Bueno, ahí se ve, hermanos, allá en el fondo el trono, ¿verdad? Por aquí, como si fuera, y los ancianos, las lámparas encendidas que representan al Espíritu Santo y estos seres vivientes. El león, entonces, hermanos, como les decía, tiene esta representación. Él es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? La deidad de Jesús, la sumisión del Señor, que representa como el becerro, y también, hermanos, ese rostro de hombre. Ahora, amados, qué interesante entender esto. Aunque esta representación se manifiesta en la persona de Jesús, también, hermanos, calza decir que si el león representa a las bestias salvajes, si el becerro representa a los animales domésticos, y las águilas representan a todas las aves, hermanos, y el hombre fue hecho como cabeza también de toda la creación, también tiene sentido, hermanos, por lo que vamos a ver más adelante. Porque en el versículo 4 dice que estos 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué hacen estos seres vivientes?
¿Están adorando a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto, hermanos? No se pierda el próximo jueves si el Señor no ha venido. ¿Por qué, mis amados? Porque te vas a gozar. Porque esta palabra te va a inyectar, hermanos, con el anhelo y el deseo de buscar su rostro, de llenarnos de su presencia. Porque lo que vamos a vivir en el cielo, hermanos, es glorioso. Y mientras la tierra sufrirá el castigo de Dios, así, hermano, el castigo directo de Dios por haber rechazado a su Hijo Jesucristo, nosotros nos gozaremos allá en la gloria con los ángeles, arcángeles, serafines, hermanos, con los querubines, con los seres vivientes y con todo lo que hay allá arriba. Adoraremos al Padre Celestial eternamente y para siempre, exaltando a su Hijo y alabándolos a la Trinidad, pues, porque si alabamos a uno, alabamos a todos, hermanos, dándole la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, vamos a dejar este estudio hasta aquí para que usted lo repase. Si usted es buen estudiante, usted lo vuelve a escuchar 2, 3 veces, lo devuelve. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo estudio así con algunos hermanos, cuando Armando Alducin o algunos de estos pastores que enseñan tan bonito, a veces yo lo devuelvo hasta 6 veces, hermanos. 7 veces hasta que entiendo la idea. No desfallezca, no se desaliente tu corazón. Cristo viene pronto, hermanos, y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hermanos, que Dios les bendiga, sigan orando, sigan clamando al Señor, hermanos, y por favor fundaméntese su fe en Cristo Jesús para que ninguna tormenta pueda botarlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga y un abrazo para todos.